Julián Celiberti, soy feminista, viví, digamos, una larga vida por ahora, tengo 75 años en este momento, y por lo tanto formo parte de lo que podríamos llamar la generación del 68, en la medida en que en el 68 yo tenía 18 años, y por lo tanto inicié mi vida política, social, etc. Estuve algunos años presa en Punta de Rieles y en los cuarteles, y también viví algunos años en el exilio en Italia, donde aprendí muchas cosas y conocí otros movimientos sociales importantes que forman parte de la formación que tengo. Después fui fundadora de Cotidiano Mujer, que tiene 40 años de existencia, y sigo siendo una activista feminista. Para hablar de la participación y de las características de la participación en los años 60, en realidad desde mi experiencia yo voy a empezar del 66 en adelante, porque antes estaba en el liceo y me voy a referir más a la participación más masiva, que se inicia justamente a partir de los años, yo por lo menos lo tengo registrado, 66, fines del 66, 67, yo estaba en magisterio, como estudiante de magisterio. Si bien el magisterio tuvo y fue un espacio de participación cultural, social, muy significativo en el país, y yo diría que es el espacio por excelencia de participación de las mujeres. Recuperemos, no sé, mujeres que fueron vanguardia en la propuesta educativa del país, bueno, Reina Reyes, por supuesto, pero incluso antes, bastante antes, las Luisi, las hermanas Luisi, y también Enriqueta Conti-Riquet, todavía anterior, siendo innovadoras en la propuesta pedagógica, y por lo tanto era un ámbito significativo de visualización de las mujeres en la reforma valeriana y el papel que jugaron en la escuela pública. Y acá estamos hablando en los 60 de un cambio y un viraje en relación a ese país pujante que entra en crisis social y económica, justamente la reforma del 66, y que tiene un impacto social muy grande, porque nos hace ver el país de la cola de paja, como escribió Benedetti en el 66, que marca esa generación, una generación muy joven de estudiantes que van a estar pautando lo que es la emergencia juvenil del 68, que es como una irrupción de las juventudes frente a la crisis propia del país como tal, ¿no? Y a sus salidas y a sus perspectivas. Entonces yo lo empiezo en el 67 porque veo una pauta ahí del cambio de la matrícula y de lo que fue nuestro conflicto sindical, gremial, y que es la emergencia de esa juventud a plantearse, a asumir un compromiso no solo político, sino social sobre todo, ¿no? Y entonces nosotros habíamos empezado antes como muestra de esta emergencia en el año 66, fuimos a una misión sociopedagógica y fue donde yo conocí a Sara Méndez, a Elena Quinteros y a muchas otras compañeras y compañeros que hoy forman parte lamentablemente de la lista de desaparecidos, y que de alguna manera plantean esa emergencia de una juventud que rompe, digamos, rompe con una visión de un país pujante, democrático, abierto, y con oportunidades para todos, y que sale a responder fuertemente en la búsqueda de otros parámetros, de otras culturas, de otras participaciones.
Y esas otras participaciones no se dan solo, ya digo, en el ámbito político, sino también en el social, porque bueno, ahí nos planteamos, bueno, cuál es el sentido del magisterio, un magisterio al servicio del pueblo, decíamos en ese momento, y que para quienes fuimos a la misión sociopedagógica nos golpeó enormemente la realidad de los rancheríos en el interior del país, la diferencia entre quienes éramos jóvenes en Montevideo y quienes eran jóvenes en otras regiones del país, que tenían que salir de su lugar porque no tenían ninguna oportunidad en ese espacio para seguir viviendo allí. Entonces, ¿cuál es la característica de la participación? Yo diría que centraría en esta búsqueda de nuevos imaginarios colectivos y de un cambio radical en las formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, a pesar de que ahí no se planteó el feminismo, pero el 68 es, digamos, la emergencia de una revolución sexual de las juventudes. Las jóvenes y quienes éramos en ese momento adolescentes y jóvenes rompíamos con ciertos parámetros, no totalmente, porque terminábamos casándonos a los 18 años para tener libertad de movimiento, pero sí una ruptura que se daba en las relaciones interpersonales, ¿no? En las relaciones entre varones y mujeres. Y en el 68 emerge entonces una juventud que rompe con ciertas pautas culturales y que pone sobre el tapete la construcción de un país más abierto en términos culturales, planteándose algunas desigualdades, porque crecimos con la metodología de un país igualitario. Y entonces ahí emerge, bueno, cuán igualitarios somos como países. Por supuesto que algunas de esas desigualdades no estaban presentes de la misma manera que están hoy. O sea, no se hablaba de la diversidad sexual. De hecho, los homosexuales y las lesbianas seguían siendo discriminados y estereotipados en nuestra cultura juvenil. Estoy hablando ya de la emergencia juvenil del 68, que es una revuelta que da vuelta al país en términos culturales. Bueno, yo diría que los espacios de participación fueron claramente los partidos políticos, algunos partidos políticos, pero no, masivamente fueron los gremios. Los gremios estudiantiles, los espacios más abiertos de participación, las asambleas. Nosotras recuerdo que teníamos asambleas multitudinarias, asambleas por clase. Todavía hoy me encuentro con algunas maestras que me dicen, ay, te conocí allá en la asamblea del magisterio, que estamos hablando de más de 50 años, ¿no? Entonces, creo que minoritariamente fueron los movimientos políticos. Bueno, algunas mujeres, de hecho, muy jóvenes, se integraron al movimiento nacional, al MLN, al movimiento nacional Tupamaro, donde justamente se dio tal vez algunas rupturas en términos de imagen, ¿no? De las mujeres ocupando esos roles. Me acuerdo la prensa de ese momento con el rol de Jessie Macchi, ¿no? Con la figura de Jessie Macchi, una joven de clase media alta, etcétera, que participaba del movimiento nacional Tupamaro. Entonces, pero eso es minoritario en relación a lo que era prioritariamente el espacio de participación, que eran las asambleas y un movimiento más de base, podríamos decir, estudiantil, básicamente estudiantil. Ahí hay una relación muy, yo por ejemplo recuerdo en ese momento
como estudiante, como dirigente de magisterio, nos conectábamos con los sindicatos de la zona y los sindicatos seguían teniendo básicamente representación masculina, ¿no? Entonces, nunca conocí en la coordinación en la zona que nos tocaba dirigentes mujeres de los gremios afiliados a la CNT. Mayoritariamente el mundo del trabajo y el mundo sindical seguía siendo un patrimonio masculino, como diría también en términos de la política, ¿no? Por supuesto que había mujeres, Alba Roballo, algunas mujeres significativas, estoy mostrando de distintas ramas, mujeres que aparecían en los partidos tradicionales. En los 70 ya surge el Frente Amplio, donde aparecen algunas mujeres, pero la participación política de las mujeres en el Uruguay, sacando excepciones, que podríamos hablar de Julia Arévalo, de algunas mujeres que tuvieron relevancia en la participación política, parecen haber tenido como un corte histórico entre lo que fue el feminismo de los años de principios de siglo, con mujeres muy relevantes como Paulina Luisi, como mujeres que tuvieron roles a nivel internacional, como la propia Enriqueta Conte y otras mujeres que tuvieron una relevancia social pública. Eso se corta como en los años 40 y vuelve a emerger ya como a fines de los 60 y los 70, pero en un periodo en que la agudización de la represión va a llevar, a partir del 72, a muchas mujeres en la cárcel. De todas maneras, las cárceles de la dictadura tenían un porcentaje, podríamos decir casi un cuarto numéricamente en relación a los hombres, ¿no? Entonces eso también está marcando una diferencia numérica en la participación, aunque eso se revierte, creo yo, más en la dictadura, en los propios años de la dictadura, donde familiares, las madres, etcétera, empiezan a jugar un papel no solo en la atención de sus hijos, sino también en el boca a boca, en un momento de cierre del espacio político, con una dictadura que controlaba los medios de comunicación, etcétera. La labor capilar de las mujeres en los barrios vuelve a emerger en la dictadura. Entonces, esas como son algunas diferencias, yo diría que en los 60 predominantemente es en los gremios estudiantiles donde se da la mayor participación de mujeres,